El padre de Miguel había muerto aplastado mientras don Armando gastaba 50,000 pesos en un caballo de pura sangre. Cuando ese mismo caballo colapsó de agotamiento frente a toda la hacienda, las palabras del niño de 12 años silenciaron hasta al patrón más poderoso de Jalisco. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de Jalisco cuando Tomás Reyes ajustó su sombrero desgastado y besó la frente de su hijo Miguel. El niño de 12 años aún dormía en el petate que compartían en el cuarto de adobe de apenas 4 metros cuadrados, uno de los 20 jacales idénticos que formaban el barrio de peones en la hacienda San Cristóbal. «Hoy será un buen día, mijo», susurró Tomás, aunque una punzada de inquietud atravesó su pecho. Llevaba 2 semanas pidiéndole a don Armando Villarreal que reparara la cerca del Potrero Norte. Los postes de madera estaban podridos, las vigas amenazaban con colapsar en cualquier momento, y ayer había visto cómo una de ellas se había aflojado peligrosamente mientras movían al ganado. «Papá», la voz somnolienta de Miguel lo detuvo en la puerta. «Ten cuidado hoy». Tomás se giró, notando algo en los ojos oscuros de su hijo que no podía descifrar. Miguel había heredado la intuición de su madre, fallecida 3 años atrás durante el parto de lo que habría sido su hermanita. Desde entonces, padre e hijo se habían vuelto inseparables, 2 almas navegando juntas la dura realidad de la vida como peones en una de las haciendas más grandes de Jalisco. «Siempre tengo cuidado, chamaco», respondió Tomás, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Cuando regrese, te enseñaré a reparar las bridas del caballo de don Esteban. Es hora de que aprendas más que solo limpiar establos». El camino de tierra que llevaba al Potrero Norte serpenteaba entre campos de maíz y agave. Tomás caminaba junto a Javier Mendoza y Carlos Ruiz, compañeros peones que llevaban décadas trabajando en San Cristóbal. El aire fresco de la mañana llevaba el aroma de tierra húmeda y estiércol, un olor que Tomás había conocido toda su vida. «¿Viste cómo trajo don Armando otro caballo ayer?», comentó Javier escupiendo al suelo. «Dicen que pagó 50,000 pesos por esa bestia. 50,000, carajo. Eso es lo que ganamos todos nosotros juntos en 2 años. El patrón y sus caballos», murmuró Carlos, ajustando el costal de herramientas sobre su hombro. «Tiene más de 20 pura sangre en esos establos nuevos, mientras nuestros hijos duermen sobre petates viejos». Tomás permaneció en silencio, sus pensamientos divididos entre la tarea del día y la conversación que había escuchado la noche anterior. Don Armando había estado bebiendo tequila con otros hacendados en la terraza de la Casa Grande, sus voces flotando hasta el barrio de peones en la quietud de la noche. «Los peones son como el ganado», había dicho don Armando, su risa resonando. «Si uno se muere, consigues otro. Pero un buen caballo de pura sangre, eso es irreemplazable. Mi trueno dorado vale más que 100 de estos indios flojos». Las palabras habían encendido una llama de indignación en el pecho de Tomás, pero como siempre la había sofocado. Un peón que hablaba de más perdía su trabajo, y sin trabajo, Miguel no tendría que comer. El Potrero Norte se extendía ante ellos, un rectángulo de tierra árida rodeado por la cerca deteriorada que necesitaba reparación urgente. Don Esteban Villarreal, el hijo de 25 años del patrón, los esperaba montado en su caballo alazán, su rostro reflejando impaciencia. «Ya era hora», espetó, aunque ellos habían llegado exactamente a la hora acordada. «Mi padre quiere esta cerca terminada antes del mediodía. Vamos a traer ganado nuevo mañana y no puede haber ningún riesgo». «Con todo respeto, don Esteban», Tomás dio un paso adelante, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Necesitamos más hombres para este trabajo.
Algunas vigas están tan podridas que podrían colapsar si las tocamos sin el soporte adecuado. ¿Estás cuestionando mis órdenes? Los ojos de don Esteban se entrecerraron peligrosamente. Mi padre dice que 3 hombres son suficientes. Entonces 3 hombres son suficientes. O haces el trabajo o busco a alguien que sí pueda. Javier y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. Todos sabían que don Esteban había heredado el temperamento volátil de su padre, pero ninguno se atrevía a contradecirlo abiertamente. «Sí, don Esteban», respondió Tomás, volviendo a colocarse el sombrero. Su estómago se retorció con un presentimiento que no podía nombrar. Comenzaron con la sección más dañada de la cerca, donde 3 postes consecutivos se habían inclinado peligrosamente. Tomás trabajaba con la precisión de años de experiencia, midiendo cada movimiento, evaluando cada crujido de la madera vieja. A media mañana, cuando el sol ya calentaba la tierra con fuerza implacable, llegaron al punto crítico. «Necesito que sostengan esta viga mientras quito el poste viejo», instruyó Tomás a sus compañeros. «Cuando lo diga, empujen hacia arriba para que yo pueda sacar los clavos sin que toda la estructura se venga abajo». Lo que ninguno de ellos vio fue la grieta en la viga superior, una fisura invisible que había estado creciendo durante meses bajo el peso constante y la exposición al sol y la lluvia. Cuando Tomás sacó el primer clavo, todo sucedió en cuestión de segundos. El crujido fue como un trueno. La viga superior se partió limpiamente por la mitad, arrastrando consigo toda la sección de la cerca. Javier y Carlos lograron saltar hacia atrás, pero Tomás, que estaba directamente bajo la estructura, no tuvo tiempo. «¡Tomás!». El grito de Javier desgarró el aire mientras cientos de kilos de madera y metal colapsaban sobre su compañero. Don Esteban, que había estado observando desde la sombra de un árbol cercano, corrió hacia la escena. El polvo se asentaba lentamente, revelando la magnitud del desastre. Tomás yacía inmóvil bajo los escombros, una viga pesada atravesando su torso. «¡Ayúdenlo!». Carlos ya estaba intentando mover la madera, sus manos sangrando por el esfuerzo. «Don Esteban, necesitamos ayuda, necesitamos un doctor». Pero cuando finalmente lograron liberar a Tomás, sus ojos vidriosos miraban hacia el cielo sin ver nada. El hombre que había besado la frente de su hijo esa mañana, que había prometido enseñarle a reparar bridas, había muerto instantáneamente. Don Esteban se alejó del cuerpo, su rostro pálido. «Llévenlo al pueblo», ordenó, su voz temblando ligeramente, «y limpien esto antes de que mi padre lo vea. Todavía necesitamos traer el ganado mañana». Mientras Javier y Carlos cargaban el cuerpo sin vida de su amigo hacia la carreta, ninguno se atrevió a señalar lo obvio. Si don Armando hubiera reparado la cerca cuando Tomás se lo pidió la primera vez, este hombre todavía estaría vivo. En el cuarto de adobe, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se levantó del petate donde había permanecido acostado desde que su padre se fue, incapaz de sacudirse el mal presentimiento que lo había perseguido toda la mañana. Se asomó por la pequeña ventana y vio la carreta acercándose al barrio de peones, moviéndose más lento de lo usual. Algo en su interior se rompió incluso antes de ver el cuerpo cubierto con una manta vieja. Su padre no volvería a casa esa noche, ni nunca más. Miguel no lloró cuando vio el cuerpo de su padre. Sus ojos permanecieron secos mientras observaba cómo Javier y Carlos bajaban la carreta, sus rostros marcados por el polvo y las lágrimas. Los otros peones comenzaron a reunirse, formando un círculo silencioso de testigos, cada uno consciente de que podría haber sido cualquiera de ellos bajo esa manta manchada de sangre. «Lo siento mucho, muchacho», susurró Javier, arrodillándose frente a Miguel. Sus manos ásperas temblaban mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «Tu padre
Era un buen hombre, el mejor de nosotros. ¿Dónde está don Armando? La voz de Miguel sonó extrañamente calmada, casi adulta. Sus ojos oscuros, los mismos que había heredado de su padre, se fijaron en la casa grande en la distancia. Necesito hablar con el patrón. Teresa Mendoza, la esposa de Javier y la mujer que había ayudado a criar a Miguel después de la muerte de su madre, se acercó rápidamente. No, mijo, ahora no es el momento. Déjanos preparar a tu padre para el velorio. No tenemos dinero para un entierro. Miguel señaló con esa misma voz plana y distante. Papá decía que apenas nos alcanzaba para comer. ¿Cómo vamos a pagar al padre Rodrigo? ¿Cómo vamos a comprar un ataúd? El silencio que siguió fue aplastante. Los peones intercambiaron miradas incómodas, cada uno haciendo cálculos mentales de lo poco que tenían. En la hacienda San Cristóbal, los trabajadores ganaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Un funeral digno era un lujo que pocos podían permitirse. «Nosotros ayudaremos», dijo Carlos, sacando algunas monedas arrugadas de su bolsillo. «Todos pondremos algo». «No es justo», la voz de Miguel se quebró finalmente. «Mi padre murió trabajando para don Armando. Murió porque el patrón no quiso reparar esa cerca cuando se lo pidieron hace semanas. ¿Y ahora tenemos que mendigar para enterrarlo?» Doña Refugio, la mujer más anciana del barrio de peones, se acercó con paso lento. Había visto nacer y morir a 3 generaciones de trabajadores en esta hacienda. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún penetrantes, estudiaron al niño frente a ella. «La vida de un peón no vale nada para los ricos, muchacho», dijo con voz ronca. «Pero tu padre merece un entierro cristiano. Iremos todos a hablar con el patrón. Pediremos lo que es justo». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, un grupo de 20 peones se reunió frente a la casa grande. Miguel iba al frente, su pequeña figura erguida, con una determinación que sorprendió a los adultos que lo acompañaban. Había lavado la sangre de las manos de su padre, había cerrado sus ojos y ahora exigía justicia. Don Armando Villarreal los esperaba en la terraza de su mansión, sentado en una silla de cuero tallado que había costado más de lo que cualquiera de ellos ganaría en toda su vida. A sus 58 años, el hacendado había heredado San Cristóbal de su padre, quien a su vez la había heredado de su abuelo. Por más de un siglo, los Villarreal habían gobernado estas tierras con mano de hierro. «¿Qué es esto?», preguntó don Armando, su bigotazo canoso temblando con irritación. «¿Una rebelión? Les advierto que no tolero insubordinación en mi hacienda». «Con todo respeto, don Armando». Javier dio un paso adelante quitándose el sombrero. «Venimos a hablar sobre Tomás Reyes. Murió esta mañana reparando su cerca. Dejó un hijo huérfano. Pedimos su ayuda para darle un entierro digno». «Ah, sí, el accidente». Don Armando tomó un sorbo de su tequila, mirándolos como si fueran insectos molestos. «Lamentable, por supuesto, pero estas cosas pasan. El trabajo en una hacienda tiene sus riesgos. Riesgos que usted creó». La voz de Miguel cortó el aire como un cuchillo. Los adultos a su alrededor se tensaron, horrorizados por la audacia del niño. «Mi padre le pidió que reparara esa cerca 2 veces. Usted dijo que no tenía presupuesto». Los ojos de don Armando se entrecerraron peligrosamente mientras miraba al niño. «¿Cómo te atreves a hablarme así, chamaco? ¿Sabes siquiera con quién estás hablando?» «Estoy hablando con el hombre responsable de la muerte de mi padre», respondió Miguel, su voz temblando pero firme. «Usted gastó 50,000 pesos en un caballo ayer, pero no tenía dinero para reparar una cerca que costaba 500 pesos. Y ahora mi padre está muerto». Un murmullo recorrió el grupo de peones. Varios intentaron jalar a Miguel hacia atrás, aterrorizados de las consecuencias de sus palabras. Pero el niño se mantuvo firme.
sus ojos fijos en el rostro enrojecido del hacendado. Don Armando se levantó lentamente, su considerable altura proyectando una sombra sobre el grupo. Escúchame bien, escuincle. Tu padre sabía los riesgos de su trabajo. Todos ustedes los conocen. Si no les gusta, la puerta está abierta. Hay cientos de hombres que matarían por tener empleo en mi hacienda. Solo pedimos ayuda para el funeral, intervino Teresa, su voz suplicante. Algo para el padre Rodrigo, para un ataúd simple. Tomás trabajó para usted durante 15 años. Fue leal hasta el final, y yo debería pagar por cada peón que muere haciendo su trabajo. Don Armando rió amargamente. Si empiezo a hacer eso, me convertiré en una casa de caridad. No, señores, esto fue un accidente, y los accidentes son parte de la vida. No hay compensación. Entonces, démenos permiso para hacer una colecta en el pueblo, suplicó Javier, para que la gente pueda ayudar a Miguel. Pueden hacer lo que quieran en su tiempo libre. Don Armando hizo un gesto desdeñoso con la mano. Pero recuerden que mañana todos deben estar trabajando al amanecer. Tenemos ganado nuevo llegando y no puedo perder ni un día de trabajo por un funeral. Un funeral de mi padre. Miguel dio un paso adelante, ignorando las manos que intentaban detenerlo. Un hombre vale más que un día de trabajo. Mi padre valía más que eso. Don Armando bajó la mirada hacia el niño, una sonrisa cruel formándose en sus labios. ¿Quieres saber la verdad, muchacho? Mi caballo Trueno Dorado, el que compré ayer, vale más que tu padre. Vale más que 100 hombres como tu padre. Los peones son reemplazables. Un caballo de pura sangre como ese es único. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Los peones miraban al suelo, humillados pero incapaces de defender su dignidad sin arriesgar sus empleos. Teresa sollozaba silenciosamente, sosteniendo a Javier que temblaba de rabia contenida. Pero Miguel no apartó la mirada, memorizó cada palabra, cada gesto de desprecio, cada segundo de esa humillación. Su padre le había enseñado que la paciencia era una virtud, que los débiles debían aprender a sobrevivir en un mundo controlado por los fuertes. «Entiendo, don Armando», dijo Miguel finalmente, su voz inquietantemente calmada. «Su caballo vale más que la vida de mi padre. Lo recordaré». «Bien». Don Armando volvió a sentarse, tomando otro sorbo de su tequila. «Ahora váyanse y asegúrense de que el cuerpo sea removido del barrio de peones antes del anochecer. No quiero que el olor moleste a mis caballos en los establos». Mientras el grupo de peones se retiraba derrotado, Miguel fue el último en darse vuelta. Sus ojos recorrieron una última vez la mansión, los jardines perfectamente cuidados, los establos nuevos donde los caballos vivían mejor que cualquier trabajador. Y en su corazón de 12 años, algo cambió. La inocencia de su niñez murió ese día junto con su padre. En su lugar nació una determinación férrea, una promesa silenciosa que algún día, de alguna manera, las palabras de don Armando regresarían para atormentarlo. El padre Rodrigo Martínez había servido en la parroquia de San Miguel Arcángel durante 30 años. Había bautizado a Miguel, había casado a sus padres y ahora, con el corazón pesado, preparaba la misa de cuerpo presente para Tomás Reyes. El ataúd de madera sin pintar había sido construido por Carlos durante la noche, usando tablas sobrantes de la hacienda que técnicamente había robado, aunque nadie se atrevería a llamarlo robo cuando se trataba de enterrar a un muerto. «No tengo con qué pagarle, padre», Miguel había dicho al llegar a la iglesia esa mañana, sosteniendo una pequeña bolsa con las monedas que los peones habían recolectado. Apenas sumaban 50 pesos. «Pero le prometo que algún día...» «Guarda tu dinero, hijo», el padre Rodrigo había interrumpido con una palmada en el hombro del niño. «Tu padre fue un buen hombre,
un hombre de Dios. Esto lo haré sin cobrar nada. La iglesia de adobe con su techo de teja roja se llenó esa tarde con los rostros curtidos de peones, lavanderas, artesanos del pueblo. Gente que sabía lo que significaba trabajar hasta que las manos sangraran. Gente que entendía que Tomás podría haber sido cualquiera de ellos. Las bancas de madera crujían bajo el peso de la comunidad reunida y el aroma de las velas de cera barata, mezclándose con el incienso, creaba una atmósfera de solemnidad dolorosa. Miguel se sentaba en la primera fila, vestido con la única camisa limpia que tenía, la misma que había usado para su primera comunión 2 años atrás. Teresa estaba a su lado, su mano áspera sosteniendo la de él, ofreciendo el único consuelo que podía dar. Javier y Carlos habían cargado el ataúd, junto con otros 4 peones de la hacienda, sus rostros estoicos mientras procesaban por el pasillo central. «Hermanos y hermanas», comenzó el padre Rodrigo, su voz resonando en las paredes de la iglesia. «Nos reunimos hoy para despedir a Tomás Reyes, un hombre que conoció el significado del trabajo duro y el sacrificio. Un padre devoto que dio su vida mientras cumplía con su deber». Mientras el sacerdote hablaba de la resurrección y la vida eterna, Miguel miraba fijamente el ataúd de su padre. No podía dejar de pensar en las palabras de don Armando, repitiéndose en su mente como un mantra venenoso: «Mi caballo vale más que tu padre». Después de la misa, el pequeño cortejo fúnebre caminó hacia el cementerio del pueblo. No había carroza elegante, no había flores costosas, solo un grupo de personas pobres acompañando a uno de los suyos hasta su último descanso. La tumba había sido cavada esa mañana por voluntarios, en una sección del cementerio reservada para aquellos que no podían pagar un lote mejor. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. El padre Rodrigo recitó las palabras finales mientras bajaban el ataúd con cuerdas. El sonido sordo de la madera golpeando el fondo de la tumba hizo que Miguel cerrara los ojos con fuerza. Cuando llegó su turno de arrojar tierra sobre el ataúd, Miguel se quedó paralizado al borde de la tumba. Sus dedos temblaban mientras sostenían el puñado de tierra seca. Esta era la despedida final, el momento en que tendría que aceptar que su padre nunca volvería. «Dale sus palabras, mijo», susurró Teresa. «Dile lo que está en tu corazón». Miguel respiró profundo, mirando hacia la tumba donde yacía todo su mundo. «Papá», su voz se quebró, «no fue tu culpa, no fuiste descuidado como dijo don Esteban, hiciste todo bien. Fue el patrón quien no te protegió, quien valoró el dinero más que tu vida». Las lágrimas finalmente brotaron, rodando por sus mejillas polvorientas. «Te prometo que tu muerte significará algo. Te prometo que don Armando entenderá que un hombre vale más que cualquier caballo, más que cualquier cantidad de dinero». Arrojó la tierra y se alejó, incapaz de ver cómo el resto de la comunidad cubría el ataúd. Se sentó bajo un árbol de mezquite cerca del cementerio, escuchando el sonido rítmico de las palas golpeando la tierra. Esa noche, Miguel regresó al pequeño cuarto de adobe que había compartido con su padre. La ausencia de Tomás llenaba cada rincón del espacio minúsculo. Su sombrero colgaba aún del clavo junto a la puerta. Sus botas gastadas esperaban junto al petate. El plato de barro donde cenaba todas las noches descansaba en el pequeño estante de madera. Teresa había intentado que Miguel se quedara con su familia, al menos por unas noches, pero el niño había rechazado la oferta. «Este es mi hogar», había dicho con firmeza. «No voy a abandonarlo». Ahora, acostado en la oscuridad, Miguel miraba el techo de paja mientras escuchaba los sonidos familiares de la noche. Los grillos cantando, un perro ladrando en la distancia, las voces amortiguadas de las otras familias en sus propios jacales. Su estómago gruñía de hambre.
No había cenado. La pequeña despensa que su padre mantenía con arroz, frijoles y chile seco apenas duraría una semana si tenía suerte. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Miguel», era la voz de doña Refugio. «¿Puedo pasar?». Miguel se levantó y abrió la puerta. La anciana entró con paso lento, cargando una olla de barro cubierta con un trapo. «Traje caldo de pollo», dijo, colocando la olla sobre la pequeña mesa. «No es mucho, pero te mantendrá fuerte». «Gracias, doña Refugio». Miguel tomó el tazón que ella le ofrecía. El aroma del caldo casero hizo que su estómago rugiera con más fuerza. La anciana se sentó en el único taburete del cuarto, sus ojos estudiando al niño mientras comía. «Mañana tendrás que hablar con don Esteban sobre tu futuro», dijo finalmente. «Sin tu padre, técnicamente no tienes derecho a vivir en este jacal. Es propiedad de la hacienda solo para trabajadores activos». Miguel dejó de comer a mitad de la cucharada. No había pensado en eso. «Puedo trabajar», dijo rápidamente. «Sé limpiar establos, sé alimentar a los animales. He ayudado a mi padre desde que tenía 8 años. Tienes 12 años, muchacho. Don Armando no contrata oficialmente a niños menores de 14. Doña Refugio suspiró. «Pero tampoco te echará inmediatamente. Sería muy mala imagen, especialmente ahora. Le daré 1 mes, quizás 2, antes de que alguien más quiera este jacal. Entonces tengo que demostrarle mi valor». Miguel dejó el tazón a un lado, su mente ya trabajando en un plan. «Trabajaré más duro que cualquier adulto. Le demostraré que merezco quedarme». «Ten cuidado, mijo», advirtió doña Refugio, levantándose con dificultad. «Los Villarreal no tienen piedad. Para ellos somos herramientas, no personas. Tu padre aprendió eso de la manera más dura». Después de que la anciana se fue, Miguel terminó el caldo y lavó el tazón con el agua que quedaba en la jarra de barro. Se acostó nuevamente en el petate, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas con preocupaciones prácticas: comida, dinero, trabajo, supervivencia. A través de la pequeña ventana podía ver las luces de la casa grande en la distancia. Don Armando estaría cenando en su comedor elegante, sirviendo vino que costaba más que el salario mensual de un peón. Sus caballos dormirían en establos con ventilación y agua limpia, mejor cuidados que cualquiera de los trabajadores que mantenían funcionando su imperio. «Mi caballo vale más que tu padre». Las palabras resonaban una y otra vez en la mente de Miguel. Se levantó del petate y caminó hasta el pequeño espejo roto que colgaba de la pared. Estudió su propio rostro a la luz tenue de la luna. Los mismos ojos oscuros de su padre, la misma mandíbula cuadrada, la misma determinación obstinada que Tomás había mostrado hasta el final. «No dejaré que tu muerte sea en vano, papá», susurró a su reflejo. «Don Armando aprenderá que estaba equivocado. Un día, de alguna manera, aprenderá». Miguel se presentó en los establos principales de la hacienda San Cristóbal al amanecer del día siguiente. El rocío aún brillaba sobre la hierba cuando tocó la puerta de la oficina del capataz, Rodrigo Salazar, un hombre corpulento de 40 años que había ascendido desde peón hasta supervisor gracias a su lealtad inquebrantable a la familia Villarreal. «¿Qué quieres, chamaco?». Rodrigo ni siquiera levantó la vista de sus papeles cuando Miguel entró. «Vengo a trabajar, señor Salazar». Miguel se quitó el sombrero de su padre, demasiado grande para su cabeza, pero que se negaba a dejar. «Puedo hacer el trabajo de mi papá. Sé limpiar, alimentar animales, reparar cercas». «Tienes 12 años». Rodrigo finalmente lo miró, sus ojos evaluando al niño delgado frente a él. «Don Armando no contrata niños». «Entonces no me pague como adulto». Miguel dio un paso adelante. «Págeme la mitad, 1/4, cualquier cosa. Solo necesito quedarme en el jacal de mi padre y tener suficiente para comer».
Rodrigo se recostó en su silla, estudiando al muchacho. Había visto a cientos de niños crecer en esta hacienda, pero había algo diferente en los ojos de este. Una determinación que no era propia de su edad, un fuego que normalmente la vida de peón apagaba antes de la adolescencia. Los establos necesitan limpieza todos los días, dijo finalmente. 21 caballos, incluido Trueno Dorado, el nuevo semental de don Armando. Ese caballo en particular requiere cuidado especial. Agua fresca 3 veces al día. Su establo debe limpiarse 2 veces y nadie excepto don Armando y don Esteban puede montarlo. ¿Entiendes? Sí, señor. Te pagaré 20 pesos a la semana. Rodrigo garabateó algo en un papel. Es la mitad de lo que ganaba tu padre, pero es lo que puedo justificar ante don Armando por un niño. Si trabajas bien, si no causan problemas, puedes quedarte en el jacal. Pero al primer error, a la primera queja, estás fuera. ¿Está claro? Clarísimo, señor Salazar. No se arrepentirá. Los primeros días fueron brutales. Miguel se levantaba cuando el cielo aún estaba negro. Llegaba a los establos antes que cualquier otro trabajador y no se detenía hasta que el sol se ponía. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Sus manos se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban, manchando el mango de su rastrillo y pala. Javier lo encontró una tarde desplomado contra la pared del establo, jadeando por el esfuerzo. «Vas a matarte, muchacho», dijo el peón con preocupación. «Estás trabajando como 3 hombres». «No tengo opción». Miguel se limpió el sudor de la frente. «Si no demuestro mi valor, me echarán, y no tengo a dónde ir». «Tu padre no querría verte así, destruyendo tu cuerpo antes de que termines de crecer». «Mi padre tampoco quería morir aplastado por una cerca podrida». La voz de Miguel salió más amarga de lo que pretendía. «Pero aquí estamos». Los caballos, sin embargo, se convirtieron en su único consuelo. Miguel descubrió que tenía un don natural con los animales. Podía calmar a un semental nervioso con solo su voz. Podía detectar cojeras o malestares antes que nadie. Los caballos respondían a su toque gentil pero firme, especialmente Canela, una yegua alazana vieja que había servido en la hacienda durante 15 años. «Eres como mi papá, ¿verdad?», Miguel le susurraba mientras cepillaba su crin. «Trabajaste toda tu vida para estos patrones y ahora que estás vieja, te mantienen en el establo más alejado, donde nadie te ve». Pero Trueno Dorado era diferente. El imponente semental negro con calcetines blancos era la obsesión de don Armando. Su establo era el doble de grande que los demás, con paredes de madera importada y herrajes de bronce. Una placa dorada sobre la puerta proclamaba su nombre y linaje. Trueno Dorado, línea de sangre andaluz puro. «Ten cuidado con ese», advirtió Bernardo, el herrero de la hacienda, mientras Miguel entraba por primera vez al establo del semental. «Tiene mal temperamento, ya ha mordido a 2 trabajadores». Miguel se acercó lentamente al caballo, hablando en voz baja. «Hola, muchacho, sé que eres especial. Todo el mundo habla de cuánto vales, de lo puro que es tu linaje». Trueno Dorado lo observó con ojos inteligentes, sus orejas hacia adelante. «Pero apuesto a que a veces solo quieres ser un caballo normal, ¿verdad? Sin toda esta presión de ser perfecto». El semental extendió su hocico hacia Miguel, quien permitió que lo oliera antes de tocarlo suavemente. En las siguientes semanas, una conexión extraña se formó entre el niño y el caballo más valioso de la hacienda. Un sábado por la tarde, don Armando llegó a los establos con un grupo de visitantes, otros hacendados de la región que querían ver al famoso Trueno Dorado. Miguel estaba terminando de limpiar el establo del semental cuando escuchó las voces acercándose. 50,000 pesos. Don Armando alardeaba, su voz resonando por el pasillo. «Pero créanme, vale cada centavo. Su línea de sangre es impecable». Su padre ganó 3 competencias nacionales de doma. Miguel intentó salir discretamente, pero don Armando lo vio. «Tú, muchacho,
El hijo del peón muerto, ¿verdad? Sí, patrón. Miguel se quitó el sombrero, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado. ¿Cómo está mi trueno dorado? ¿Lo estás cuidando bien? Sí, patrón. Tiene agua fresca, su establo está limpio y acabo de cepillar su pelaje. Bien, don Armando se giró hacia sus invitados. Ven, esto es eficiencia. Incluso los niños sirven para algo en mi hacienda, aunque por supuesto no todos sobreviven. Su padre fue descuidado y pagó el precio. Las palabras golpearon a Miguel como una bofetada. Descuidado. Su padre, que había suplicado por reparaciones, que había sido cuidadoso hasta el último momento, ahora era acusado de causar su propia muerte. Con permiso, patrón, Miguel masculló, saliendo rápidamente antes de que su rostro lo traicionara. Esa noche, acostado en su petate, Miguel miraba el techo de paja mientras reproducía la escena en su mente. Don Armando había gastado 50,000 pesos en trueno dorado, 50,000 pesos en un animal, mientras su padre había muerto porque 500 pesos para reparar una cerca era demasiado costoso. Los días se convirtieron en semanas y Miguel se estableció en una rutina agotadora. Trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, comer lo poco que podía permitirse con sus 20 pesos semanales, colapsar en el petate solo para levantarse y repetir todo al día siguiente. Su cuerpo se endureció, sus manos desarrollaron callos permanentes y su rostro perdió la suavidad de la niñez, reemplazada por una expresión seria que preocupaba a quienes lo conocían. Teresa seguía trayéndole comida cuando podía, a pesar de que su propia familia apenas tenía suficiente. «Estás demasiado delgado, mijo», le regañaba. «Tu padre se estaría revolviendo en su tumba si te viera así». «Estoy bien», Miguel mentía, sabiendo que había perdido peso que no podía darse el lujo de perder. Pero en los establos, Miguel había comenzado a notar algo inquietante sobre Trueno Dorado. Don Armando montaba al semental casi todos los días, empujándolo cada vez más duro, exigiéndole más velocidad, más resistencia, más perfección. El caballo, a pesar de su excelente condición, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. «Ese patrón va a arruinar a ese animal», murmuró Bernardo una tarde mientras herraba a otro caballo. «Lo está trabajando como si fuera una máquina, no un ser vivo». Miguel acarició el cuello sudoroso de Trueno Dorado después de que don Armando terminara su sesión de entrenamiento. El semental temblaba de fatiga, su respiración pesada y errática. «Lo sé, muchacho», susurró Miguel. «Él no ve tu cansancio, no le importa. Para él eres solo una inversión, no un ser vivo con límites». Y en ese momento, Miguel se dio cuenta de la terrible verdad. Don Armando trataba a su caballo más valioso exactamente como trataba a sus peones. Los empujaba hasta el límite, sin importar las consecuencias, porque en su mente siempre podía reemplazarlos. La pregunta era, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que Trueno Dorado terminara como Tomás Reyes? 3 meses habían pasado desde la muerte de Tomás, cuando don Armando decidió que Trueno Dorado participaría en la competencia ecuestre más prestigiosa de Jalisco. La noticia llegó a los establos una mañana de julio, cuando el calor ya sofocaba antes del mediodía y el polvo flotaba en el aire como una niebla dorada. «El patrón va a demostrarle a todos esos cabrones de Guadalajara que su caballo es superior», anunció Rodrigo Salazar a los trabajadores reunidos. «La competencia es en 6 semanas. Trueno Dorado debe estar en condición perfecta. Su entrenamiento se duplica desde hoy». Miguel sintió un nudo en el estómago. Trueno Dorado ya mostraba signos de fatiga después de los entrenamientos regulares. Duplicar su carga de trabajo sería desastroso. «Con respeto, señor Salazar», Miguel se atrevió a hablar. «El semental necesita descanso. He notado que cojea ligeramente de la pata trasera izquierda después de las sesiones largas».
Los ojos de Rodrigo se entrecerraron peligrosamente. ¿Y tú qué sabes de caballos de competencia, chamaco? Has estado aquí apenas 3 meses limpiando establos. Don Armando ha criado caballos toda su vida. Solo digo lo que he observado, señor. Pues guárdate tus observaciones, gruñó el capataz, y asegúrate de que el establo de Trueno Dorado esté impecable. Don Armando trae a un entrenador especial de Guadalajara mañana. El entrenador resultó ser Octavio Fernández, un hombre delgado de 50 años con fama de preparar caballos ganadores sin importar el costo. Miguel lo observó desde la distancia mientras evaluaba a Trueno Dorado, palpando sus músculos, examinando sus dientes, estudiando su forma de moverse. «Buen ejemplar», declaró Octavio finalmente, «pero está suave, demasiado mimado. Necesitamos endurecerlo, aumentar su resistencia, mejorar su velocidad en los giros. Lo que sea necesario». Don Armando sonrió, encendiendo un puro. «Ese premio es mío. El juez principal es don Fernando Ramos, ese presumido que siempre alardea sobre sus caballos árabes. Quiero ver su cara cuando Trueno Dorado lo destroce en la pista». «Será un entrenamiento agresivo», advirtió Octavio. «El caballo puede resentirse, especialmente si no está acostumbrado a este nivel de exigencia». «Entonces acostúmbralo». Don Armando dio una calada a su puro. «Tengo 6 semanas. Haz tu trabajo». Lo que siguió fue un régimen brutal. Trueno Dorado era montado 2 veces al día, empujado a galopar bajo el sol implacable, forzado a saltar obstáculos cada vez más altos, obligado a perfeccionar movimientos de doma hasta que temblaba de agotamiento. Miguel limpiaba el establo del semental después de cada sesión, encontrándolo bañado en sudor, sus flancos heaving con el esfuerzo de respirar. «Lo estás matando», Miguel susurró a don Armando una tarde, olvidando su lugar en la jerarquía. El patrón estaba revisando las patas de Trueno Dorado después de una sesión particularmente extenuante. Don Armando se giró lentamente, su rostro enrojecido. «¿Qué dijiste, mocoso?» «El caballo está exhausto, patrón. Necesita descansar o se va a lastimar seriamente». «¿Me estás diciendo cómo criar caballos?» La voz de don Armando subió de volumen. «Tu padre limpiaba mierda y tú limpias mierda. Ninguno de los dos sabe nada sobre animales de competencia. Mi padre sabía cuando algo estaba mal». Miguel se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Y yo sé cuando un animal está siendo maltratado». La bofetada resonó en el establo. Miguel cayó al suelo, su mejilla ardiendo, el sabor de sangre en su boca. Los otros trabajadores miraron hacia otro lado, aterrorizados de ser los siguientes. «La próxima vez que me hables así», don Armando lo señaló con el dedo, «te echo de esta hacienda sin pensarlo 2 veces. Ahora sal de mi vista antes de que decida echarte de todos modos». Miguel se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio. Mientras salía del establo, sus ojos se encontraron con los de Trueno Dorado. El caballo lo observaba con una expresión que parecía casi humana, como si entendiera que ambos estaban atrapados en el mismo infierno. Esa noche, Teresa curó el labio partido de Miguel con hierbas y agua tibia. «Tienes que aprender a callarte la boca, muchacho», regañó, aunque su voz temblaba de preocupación. «Don Armando es peligroso cuando lo contradicen. Alguien tiene que decir la verdad». Miguel hizo una mueca de dolor cuando ella presionó demasiado fuerte. «La verdad no alimenta estómagos vacíos». Teresa suspiró. «Tu padre aprendió eso. Tú también deberías». Pero Miguel no podía quedarse callado, no cuando veía cómo Trueno Dorado se deterioraba día tras día. El caballo comenzó a perder peso a pesar de las raciones extra. Sus ojos perdieron el brillo vibrante, reemplazado por una mirada apagada de resignación. La cojera que Miguel había notado empeoraba, aunque Octavio insistía en que era solo rigidez muscular que se corregiría con más trabajo. «Es como una máquina»,
escuchó Miguel decir a don Armando durante una visita de inspección. Lo alimentas, lo trabajas, lo mantienes funcionando. Si se rompe, conseguimos otro. Las palabras resonaban con terrible familiaridad. Los peones son reemplazables, había dicho don Armando sobre los trabajadores. Ahora decía lo mismo sobre el caballo que supuestamente valoraba más que 100 hombres. 2 semanas antes de la competencia, Bernardo el herrero fue llamado urgentemente a los establos. Trueno Dorado había desarrollado una grieta en uno de sus cascos, el resultado de tanto galope en terreno duro sin suficiente tiempo de recuperación. Necesita reposo, declaró Bernardo después de examinar el casco. Al menos 1 semana sin montar, idealmente 2. Imposible, Octavio sacudió la cabeza. La competencia es en 14 días. Necesitamos cada minuto de entrenamiento. Si sigue montándolo con este casco, la grieta empeorará. Podría causar cojera permanente, incluso lisiarlo. Entonces ponle un herraje especial, lo que sea, don Armando intervino. Pero ese caballo seguirá entrenando. Bernardo hizo lo que pudo, pero Miguel veía la preocupación en su rostro. He visto esto antes, le confió al niño mientras trabajaban juntos. Caballos empujados más allá de sus límites. Nunca termina bien. Miguel comenzó a quedarse tarde en los establos, sentándose con Trueno Dorado después de que todos se habían ido. Le hablaba suavemente al semental, compartiendo con él las pocas tortillas que Teresa le había dado para cenar. «Eres fuerte, muchacho», susurraba mientras acariciaba el cuello del caballo, «más fuerte de lo que él merece, pero no tienes que probarte ante nadie. Tu valor no está en las competencias que ganas o en cuánto dinero le haces ganar». El caballo descansaba su cabeza contra el pecho de Miguel, un gesto de confianza que rompía el corazón del niño. La noche antes de la competencia, Miguel tuvo un sueño. Veía a su padre parado junto al establo de Trueno Dorado, su rostro sereno pero triste. «Mijo», decía Tomás, «a veces la justicia llega de formas que no esperamos. A veces la verdad se revela cuando menos la buscamos». Miguel despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer. En pocas horas, don Armando llevaría a Trueno Dorado a Guadalajara para la competencia más importante del año, y Miguel tenía el presentimiento escalofriante de que nada volvería a ser igual después de hoy. El Club Ecuestre de Guadalajara brillaba bajo el sol de agosto. Las gradas estaban repletas de la élite jalisciense, hacendados, empresarios, políticos, todos vestidos con sus mejores trajes y sombreros. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor a cuero y caballo, mientras los mozos preparaban a los animales de competencia en los establos temporales. Don Armando Villarreal paseaba entre los otros competidores como un gallo de pelea, su traje negro adornado con botonadura de plata, su bigote encerado a la perfección. Había traído consigo a un pequeño séquito de la hacienda, Rodrigo Salazar como capataz, Octavio Fernández como entrenador, y a regañadientes había permitido que Miguel viniera como cuidador personal de Trueno Dorado. «El muchacho tiene mano con el caballo», había admitido Octavio esa mañana. «Trueno Dorado se calma cuando él está cerca. Podría ser útil antes de la competencia». Miguel había viajado en la parte trasera de la camioneta, junto con el remolque donde transportaban al semental. Durante todo el trayecto de 3 horas, había escuchado los relinchos nerviosos de Trueno Dorado, sintiendo cada bache del camino que hacía temblar la estructura metálica. Ahora, en el área de preparación, Miguel cepillaba cuidadosamente el pelaje negro del caballo, notando cada detalle preocupante. La forma en que favorecía su pata trasera izquierda, el temblor casi imperceptible en sus músculos, la respiración ligeramente acelerada incluso en reposo. «Está bien, muchacho»,
susurraba Miguel, aunque ambos sabían que era mentira. Solo un poco más. Aguanta un poco más. Don Fernando Ramos, el rival principal de don Armando, pasó junto al establo con su imponente semental árabe. Sus ojos evaluaron a Trueno Dorado con la experiencia de décadas criando caballos de competencia. «Bonito animal, Villarreal», comentó, aunque su tono sugería escepticismo. «Aunque se ve un poco tenso. ¿Está en óptimas condiciones?» «Perfecto». Don Armando respondió con confianza exagerada. «Mejor que nunca. Prepárate para ver un verdadero campeón en acción». Pero don Fernando miró a Miguel, quien mantenía la cabeza baja mientras seguía cepillando. «Tu mozo no parece convencido», observó con una sonrisa burlona antes de alejarse. La cara de don Armando se puso roja. «¿Qué demonios le pasa a ese caballo?», siseó a Octavio. «Se ve débil. Dijiste que estaría listo». «Está listo». Octavio revisó las patas del semental una vez más. «Solo necesita entrar en calor. Una vez que empiece a moverse, recuperará su energía». Miguel quería gritar que estaban equivocados, que el caballo no tenía más energía que dar, que lo habían exprimido hasta la última gota. Pero se mordió la lengua, recordando la bofetada que había recibido por expresar su opinión. La primera ronda de la competencia era doma clásica, una serie de movimientos precisos que demostraban el control del jinete y la elegancia del caballo. Don Armando montó a Trueno Dorado en la arena mientras cientos de ojos observaban desde las gradas. Al principio, todo parecía ir bien. El semental ejecutaba los movimientos con la gracia que su linaje prometía, sus patas levantándose en el paso español, su cuello arqueado perfectamente. La multitud murmuraba con aprobación y don Armando sonreía con satisfacción. Miguel observaba desde el borde de la arena, sus puños apretados, rezando silenciosamente. «Aguanta, Trueno, solo un poco más». Pero entonces, durante un pirueta complicada, Trueno Dorado vaciló. Fue apenas perceptible, un pequeño tropiezo en su pata trasera izquierda. Don Armando lo corrigió inmediatamente con las espuelas, exigiendo perfección. El caballo obedeció, empujándose más allá de su dolor. La segunda ronda era salto de obstáculos. Los jueces habían colocado 12 vallas progresivamente más altas alrededor de la arena. Don Armando espoleó a Trueno Dorado hacia el primer obstáculo. El caballo saltó limpiamente los primeros 3. En el cuarto, sus patas traseras rozaron la barra. En el quinto, aterrizó torpemente, su pata lesionada cediendo momentáneamente bajo su peso. Don Armando, frustrado y humillado ante la audiencia, aplicó las espuelas con más fuerza. «Vamos, maldita bestia inútil», murmuró entre dientes. Trueno Dorado saltó el sexto obstáculo, y fue entonces cuando sucedió. Al aterrizar, su pata trasera izquierda finalmente cedió completamente. El caballo soltó un relincho de agonía que heló la sangre de todos los presentes. Se desplomó de lado, lanzando a don Armando por los aires. El patrón rodó en la arena, cubierto de polvo, su orgullo destruido ante cientos de espectadores. Pero el verdadero desastre era Trueno Dorado, que yacía en el suelo, incapaz de levantarse, sus flancos giben con pánico y dolor. «¡El caballo!», gritó alguien desde las gradas. «¡El caballo está herido!». Miguel saltó la barrera y corrió hacia el semental antes de que nadie pudiera detenerlo. Se arrodilló junto a la cabeza de Trueno Dorado, acariciando su cuello mientras el animal temblaba. «Ya pasó, muchacho, ya pasó, no tienes que correr más». Los veterinarios de la competencia llegaron corriendo junto con Octavio y Rodrigo. Examinaron la pata del caballo con rostros cada vez más sombríos. «Fractura en el tendón», anunció el veterinario principal, un hombre mayor con décadas de experiencia, agravada por uso excesivo y fatiga. «Este caballo ha sido sobreentrenado.
Necesitará meses de recuperación, si es que se recupera completamente. Definitivamente nunca competirá de nuevo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia don Armando, quien se levantaba del suelo, su traje caro ahora cubierto de arena, su sombrero perdido en algún lugar de la pista. «Traigan una camilla», ordenó el veterinario. «Tenemos que moverlo cuidadosamente al área de recuperación». Don Armando se acercó tambaleándose, su rostro una máscara de furia y humillación. Don Fernando Ramos lo observaba desde las gradas, con una sonrisa de satisfacción apenas contenida, junto con todos los otros hacendados que habían venido a presenciar su supuesta victoria. «50,000 pesos», murmuró don Armando mirando a su caballo caído. «50,000 pesos desperdiciados en esta bestia inútil». Miguel seguía arrodillado junto a Trueno Dorado cuando escuchó esas palabras. Algo dentro de él, algo que había estado reprimido durante 3 meses de tragarse su rabia y dolor, finalmente se rompió. ¿Inútil? Miguel levantó la vista, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que hizo que varios adultos dieran un paso atrás. «Usted lo hizo inútil, usted lo rompió, igual que rompió a mi padre». «¿Qué dijiste, mocoso?». Don Armando avanzó amenazante, pero la multitud de espectadores que se había reunido alrededor de la escena lo detuvo. Miguel se levantó lentamente, enfrentando al hombre que había destruido su vida. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz era firme y clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Mi padre murió hace 3 meses. Murió porque usted se negó a reparar una cerca. Cuando le pedí ayuda para enterrarlo, usted dijo que su caballo Trueno Dorado valía más que 100 hombres como mi padre». Un murmullo recorrió la multitud. Las cabezas se giraron, los susurros se multiplicaron. Don Armando abrió la boca, pero ningún sonido salió. Miguel señaló al semental caído. «Ahora su caballo está aquí, herido, destruido, porque usted lo trabajó hasta romperlo. Igual que trabajó a mi padre hasta matarlo. ¿Y sabe qué?». El niño dio un paso adelante, su voz temblando pero inquebrantable. «Su caballo tuvo el descanso que mi padre nunca tuvo. Al menos usted probó una cosa, que valora a los animales más que a los hombres que construyeron todo lo que posee». El silencio que siguió fue absoluto. El silencio en el Club Ecuestre de Guadalajara era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. Cientos de ojos se movían entre el niño de 12 años cubierto de polvo y el hacendado más poderoso de la región, cuyo rostro había pasado del rojo de la furia al blanco de la humillación. Don Fernando Ramos fue el primero en romper el silencio. Su risa comenzó como un murmullo bajo, pero creció hasta resonar por toda la arena. «Villarreal», dijo con una voz que arrastraba cada sílaba. «Parece que hasta los niños pueden ver lo que tú te niegas a admitir». Otros hacendados comenzaron a murmurar entre ellos. Miguel pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones flotando en el aire cargado de tensión. ¿Oyeron eso? Un peón murió en su hacienda. Siempre supe que Villarreal era duro con sus trabajadores, pero esto... 50,000 pesos en un caballo y no puede gastar 500 en seguridad. Don Armando giró lentamente, enfrentando a la multitud que ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad morbosa y juicio apenas disimulado. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Eso es una mentira», finalmente logró articular, pero su voz carecía de la autoridad usual. «Este mocoso insolente no sabe de qué habla. Su padre fue un peón descuidado que causó su propio accidente». «¿Descuidado?». La voz vino de una mujer en las gradas. Doña Gabriela Sánchez, esposa de otro hacendado y conocida por su trabajo de caridad en el pueblo. «O desesperado»,
Hay una diferencia, don Armando. Miguel sintió una mano posarse suavemente en su hombro. Era el veterinario principal, el doctor Héctor Morales, quien había estado examinando a Trueno Dorado. El niño tiene razón sobre el caballo, declaró el doctor Morales, su voz profesional pero firme. Este animal muestra signos claros de sobreentrenamiento, múltiples lesiones que fueron ignoradas. La fractura del tendón no ocurrió hoy, ha estado desarrollándose durante semanas. Cualquier veterinario competente lo habría detectado y ordenado reposo inmediato. Octavio Fernández, el entrenador, dio un paso atrás, intentando desaparecer entre la multitud, pero don Fernando lo señaló. Tú, Fernández, todos sabemos tu reputación. ¿Cuántos caballos has destrozado en tu carrera por ganar a toda costa? 10, 20. Yo solo sigo las órdenes de mis clientes. Octavio farfulló, su seguridad evaporada. Don Armando, viendo cómo la situación se deterioraba, intentó recuperar el control. Se giró hacia Miguel con ojos llenos de veneno. Tú, siseó, estás despedido, fuera de mi hacienda. Quiero que recojas tus porquerías y desaparezcas antes de que regrese. No tan rápido, otra voz interrumpió. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje modesto pero limpio, se abrió paso entre la multitud. Miguel reconoció su rostro pero no podía ubicarlo. Soy el abogado Roberto Guzmán, del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Jalisco. Don Armando palideció aún más. Los sindicatos eran su peor pesadilla, la amenaza constante a su control absoluto sobre la hacienda. Este niño acaba de hacer una acusación seria ante cientos de testigos, continuó el abogado Guzmán, sacando una libreta de su chaqueta. Muerte por negligencia en el lugar de trabajo, negación de compensación a las familias de los fallecidos, trabajo infantil, por cierto, que es ilegal para menores de 14 años en condiciones peligrosas. Eso no es trabajo infantil, don Armando intentó defenderse. El muchacho solo limpia establos. ¿Solo? Miguel encontró su voz de nuevo, envalentonado por el apoyo inesperado. Trabajo 12 horas al día, 7 días a la semana. Limpio establos, alimento animales, cargo sacos de 50 kilos. Me paga 20 pesos a la semana, la mitad de lo que ganaba mi padre. El abogado Guzmán escribía furiosamente en su libreta. Fascinante. Y supongo que hay más trabajadores en condiciones similares en la hacienda San Cristóbal. Rodrigo Salazar, quien había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Patrón, deberíamos irnos. Esto está saliendo de control. Pero don Fernando Ramos tenía otras ideas. Se acercó a don Armando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sabes, Villarreal, siempre te he considerado un competidor digno. Despiadado, sí, pero efectivo. Pero esto... Hizo un gesto hacia Trueno Dorado, quien aún yacía en el suelo con Miguel, arrodillado junto a él. Esto es diferente. Esto es crueldad por arrogancia. No tienes derecho a juzgarme, Ramos. Tengo todo el derecho. Don Fernando se quitó sus guantes de montar lentamente. Porque todos los aquí presentes crían caballos. Es nuestra pasión, nuestro orgullo. Y cualquiera de nosotros puede ver que destruiste a este magnífico animal por puro ego. Se giró hacia la multitud. ¿Cuántos de ustedes confiarían en este hombre para criar sus caballos ahora? El murmullo de la multitud creció. Cabezas negaban, expresiones de desaprobación se multiplicaban. Don Armando estaba siendo juzgado por sus iguales y el veredicto era claro. Teresa y Javier, quienes habían viajado en otro vehículo sin que Miguel lo supiera, finalmente lograron abrirse paso hasta el frente. Teresa abrazó a Miguel con fuerza, sus lágrimas mojando el cabello del niño. «Ay, mi hijo», sollozaba, «tan valiente, tan tonto, tan valiente». Tenía que decirlo. Miguel se aferró a ella. Alguien tenía que decir la verdad. Javier encaró a don Armando, quitándose el sombrero, pero manteniendo la cabeza erguida.
Todo lo que el muchacho dijo es verdad, patrón. Tomás le suplicó que reparara esa cerca. Yo estaba ahí, Carlos también, pero usted dijo que no había presupuesto. Yo también estaba ahí. Otra voz se unió. Era Carlos, quien había llegado con más trabajadores de San Cristóbal. Lo escuchamos decir que los peones eran reemplazables, que un caballo valía más que 100 de nosotros. De repente, otros peones de diferentes haciendas comenzaron a acercarse. Hombres y mujeres que habían permanecido en la periferia de la competencia, los invisibles que cuidaban los caballos, limpiaban los establos, mantenían funcionando todo el espectáculo. «En mi hacienda también», dijo uno. «El patrón compra caballos carísimos, pero nosotros vivimos en chozas con techos que gotean». «Mis hijos tienen hambre», añadió una mujer, «pero los caballos comen mejor que nosotros». El abogado Guzmán observaba todo con expresión satisfecha, tomando notas sin parar. Esto es exactamente lo que el sindicato ha estado documentando. Gracias, don Armando. Acabas de darme el caso que necesitaba. Don Armando miró alrededor, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Los hacendados lo miraban con desprecio, los peones con algo parecido a la esperanza. Y Miguel lo miraba con una calma que era más inquietante que cualquier rabia. «Patrón», Rodrigo tocó su hombro, «tenemos que sacar a Trueno Dorado de aquí. El doctor Morales dice que necesita cirugía inmediata si queremos salvar su pata». «¿Cirugía?», don Armando rió amargamente. «¿Sabes cuánto costará eso? Miles de pesos. ¿Y para qué? El caballo nunca volverá a competir. Es inútil para mí ahora». El doctor Morales se acercó, sus ojos fríos. «Si no vas a pagar por su tratamiento, entonces ríndelo. Hay un santuario de caballos en las afueras de Guadalajara. Cuidarán de él apropiadamente». «¿Rendir mi caballo?». El orgullo de don Armando peleaba contra su sentido práctico. «Pagué 50,000 pesos y ahora vale nada, según tus propias palabras». Don Fernando interrumpió. «Igual que los hombres que trabajaron para ti toda su vida. Parece que finalmente has aprendido que el valor es relativo, Villarreal, y que a veces un niño valiente vale más que 100 hacendados cobardes». Miguel observaba todo como si estuviera en un sueño. Había esperado ser golpeado, despedido, quizás algo peor. No había esperado esto. Apoyo, validación, justicia. Era abrumador y aterrador al mismo tiempo. El sol comenzaba a descender cuando finalmente movieron a Trueno Dorado a una camilla especial. Miguel caminó junto al caballo todo el camino hasta el vehículo que lo llevaría al santuario. «Vas a estar bien, muchacho», susurró al semental. «Vas a tener descanso, comida decente y nadie va a exigirte que seas perfecto. Vas a poder ser solo un caballo otra vez». Trueno Dorado presionó su hocico contra la mano de Miguel, un último gesto de gratitud antes de ser cargado. Mientras el vehículo se alejaba, Miguel sintió una paz extraña. Su padre estaría orgulloso. Finalmente, alguien había dicho la verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a decir. Don Armando subió a su camioneta sin decir palabra, su espalda rígida, su orgullo destrozado, pero su arrogancia aún intacta. Rodrigo conducía en silencio. Octavio se había escabullido sin despedirse. El viaje de regreso a San Cristóbal sería el más largo de sus vidas. La noticia había llegado a la hacienda San Cristóbal antes que ellos. En un pueblo donde los chismes viajaban más rápido que los caballos, la humillación de don Armando Villarreal en Guadalajara ya era el tema de conversación en cada jacal, cada tienda, cada esquina. Cuando la camioneta del patrón atravesó el portón principal al anochecer, una multitud silenciosa de peones se había reunido en el camino, observando con expresiones que mezclaban miedo y esperanza. Miguel viajaba en la parte trasera de otro vehículo con Teresa, Javier y Carlos.
Sus manos todavía temblaban por la adrenalina y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de don Armando, blanco de furia contenida, mientras lo maldecía en silencio durante todo el trayecto. «Va a despedirnos a todos», murmuró Carlos, mirando por la ventana mientras pasaban junto a los campos oscurecidos. «Toda la hacienda va a pagar por lo que hiciste, muchacho». «No va a poder», intervino el abogado Guzmán, quien había insistido en acompañarlos. «Ya envié telegramas a Ciudad de México. Para mañana habrá inspectores del Ministerio de Trabajo aquí. Cualquier despido sin causa ahora será visto como represalia y venganza». Teresa abrazó a Miguel más fuerte. «Mi niño valiente, no sé si besarte o regañarte». «Los dos», sugirió Javier con una sonrisa tensa. «Definitivamente los dos». La camioneta de don Armando se detuvo frente a la casa grande. El patrón descendió sin mirar a nadie, su espalda rígida, su sombrero inclinado para ocultar su rostro. Don Esteban lo esperaba en la terraza, habiendo escuchado ya los rumores. «¿Es verdad?», preguntó el hijo al padre. «¿Es verdad lo que están diciendo sobre el niño y el caballo?». Don Armando pasó junto a él sin responder, desapareciendo dentro de la mansión. El portazo resonó en la noche quieta como un disparo. Rodrigo Salazar, el capataz, se quedó afuera enfrentando a los trabajadores reunidos. Su rostro mostraba el cansancio de un hombre atrapado entre dos mundos, su lealtad al patrón que le pagaba y su conciencia que le recordaba que él también era hijo de peones. «Vayan a sus casas», ordenó, pero su voz carecía de la autoridad usual. «Mañana hablaremos sobre lo que viene después». «¿Qué viene después, Rodrigo?». La voz pertenecía a doña Refugio, quien se había arrastrado desde su jacal apoyada en su bastón. «¿Más de lo mismo? ¿Más muertes evitables? ¿Más niños trabajando como bestias?». Rodrigo miró al suelo, incapaz de responder. El abogado Guzmán se acercó, su maletín bajo el brazo. «Señor Salazar, le sugiero que comience a documentar todas las condiciones laborales en esta hacienda. Los inspectores llegarán mañana al mediodía y querrán ver registros de pagos, contratos de trabajo, condiciones de vivienda, medidas de seguridad». «No tenemos contratos escritos», Rodrigo admitió. «Nunca los hemos tenido. Don Armando dice que la palabra de un hombre vale más que cualquier papel. La palabra de un hombre vale menos que nada cuando ese hombre miente», escupió Carlos. «Como mintió sobre la cerca, como mintió sobre Tomás siendo descuidado». La tensión crecía. Miguel sintió que la situación podía explotar en violencia en cualquier momento. Se soltó de Teresa y dio un paso adelante. «Por favor». Su voz juvenil cortó a través del murmullo creciente. «Ya dije lo que tenía que decir. Ahora las autoridades harán su trabajo. No necesitamos más problemas esta noche». Doña Refugio lo estudió con ojos nublados pero penetrantes. «Ese muchacho tiene más sentido común que la mitad de nosotros juntos». Se giró hacia la multitud. «A dormir todos. Mañana será un día largo». Lentamente, reluctantemente, la gente comenzó a dispersarse. Miguel caminó hacia su pequeño jacal, esperando encontrarlo vacío y silencioso como siempre. Pero cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver que Teresa, Javier y sus 3 hijos estaban dentro arreglando petates en el suelo. «¿Qué están haciendo? ¿Crees que te vamos a dejar solo esta noche?». Teresa puso una mano en su cadera. «Después de lo que hiciste, después de cómo humillaste al patrón frente a toda Guadalajara, ¿crees que no intentará vengarse en la oscuridad?». «Además», añadió Javier, acomodando su vieja pistola bajo su almohada, «alguien tiene que protegerte de tu propia valentía, muchacho». Miguel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Durante 3 meses había estado solo, cargando con su dolor y rabia en soledad. Ahora, rodeado de esta familia que había elegido protegerlo, finalmente se permitió sentir el peso completo de lo que había hecho.
Gracias, susurró su voz quebrándose. Esa noche, ninguno durmió bien. Cada ruido fuera del jacal los ponía alerta. Cada sombra que pasaba frente a la ventana los hacía tensar. Pero el ataque que esperaban nunca llegó. Lo que llegó al amanecer fue algo mucho más significativo. 3 camionetas oficiales del gobierno entraron a la hacienda exactamente a las 8 de la mañana. Del primer vehículo descendieron 2 inspectores del Ministerio de Trabajo, sus portafolios abultados con formularios y regulaciones. Del segundo, un médico de salud pública con su maletín negro. Del tercero, para sorpresa de todos, un periodista del periódico El Informador de Guadalajara, con su cámara y libreta. «Buenos días», anunció el inspector principal, un hombre delgado de anteojos llamado Ernesto Ramírez. «Venimos a realizar una inspección completa de las condiciones laborales en la Hacienda San Cristóbal. Por favor, reúnan a todos los trabajadores en el área central». Don Armando apareció en la terraza de su mansión, aún en bata, su cabello despeinado. «¿Qué significa esta invasión? Esta es propiedad privada. Y estos son servidores públicos cumpliendo con su deber», respondió el inspector Ramírez, mostrando sus credenciales. «Tenemos razón fundada para creer que se han violado múltiples leyes laborales en esta propiedad. Puede cooperar voluntariamente o puedo regresar con una orden judicial y una escolta militar. Usted decide». El rostro de don Armando se puso púrpura, pero don Esteban puso una mano en su hombro. «Padre, déjalos hacer su trabajo. Mientras más resistamos, peor nos verá». Durante las siguientes 3 horas, los inspectores recorrieron cada rincón de la hacienda. Fotografiaron los jacales deteriorados donde vivían los peones. Midieron el tamaño inadecuado de los cuartos. Documentaron la falta de servicios sanitarios adecuados. El médico examinó a los trabajadores, encontrando desnutrición en los niños, hernias no tratadas en los hombres, anemia crónica en las mujeres. El periodista lo registraba todo, su pluma volando sobre el papel, su cámara capturando imágenes que contaban la historia que las palabras nunca podrían. Niños descalzos jugando en el lodo, hombres con cicatrices de accidentes de trabajo nunca tratados apropiadamente, mujeres lavando ropa en un río contaminado porque no había agua corriente en los jacales. Miguel los guió hasta el potrero norte, donde su padre había muerto. La cerca había sido reparada finalmente, pero los inspectores tomaron muestras de la madera vieja, documentando su estado podrido, fotografiando las vigas que habían colapsado. ¿Cuánto tiempo llevaba su padre pidiendo que repararan esto?, preguntó el inspector Ramírez a Miguel. 2 semanas, señor. Javier y Carlos son testigos. Los 2 peones confirmaron la historia, sus testimonios siendo cuidadosamente registrados. Por la tarde, don Armando fue llamado a su propio despacho para una reunión formal con los inspectores. Don Esteban insistió en estar presente junto con Rodrigo Salazar. «Señor Villarreal», comenzó el inspector Ramírez, colocando un documento grueso sobre el escritorio. «He encontrado 47 violaciones separadas de las leyes laborales de México. Empleo infantil sin permisos apropiados, salarios por debajo del mínimo legal, condiciones de vivienda inadecuadas, falta de medidas de seguridad en el trabajo y, lo más grave, negligencia resultando en muerte». «Eso es absurdo», don Armando golpeó el escritorio. «He operado esta hacienda durante 30 años sin problemas que fueran reportados», corrigió el inspector. «Hay una diferencia, pero ayer, frente a cientos de testigos, incluidos varios hacendados respetables, usted mismo admitió valorar la vida de un caballo por encima de la de sus trabajadores». «Estaba enojado, no fue literal». «Entonces explíqueme esto». El inspector sacó fotografías de la cerca podrida.
¿Por qué compró un caballo de 50,000 pesos 2 semanas después de negarse a gastar 500 pesos reparando un peligro mortal? El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Esteban finalmente habló. ¿Qué quieren que hagamos? El inspector Ramírez sacó otro documento. Esta es una lista de mejoras obligatorias. Tienen 3 meses para implementarlas todas. Agua corriente en todos los jacales, servicios sanitarios adecuados, techos reparados, contratos escritos para todos los trabajadores, salarios ajustados al mínimo legal, establecimiento de un fondo de compensación para accidentes laborales. ¿Sabe cuánto costará todo eso? Don Armando se levantó furioso. Menos de lo que pagó por su caballo, respondió el inspector sin inmutarse. Y aquí está el mejor parte. Si no cumple, la hacienda será intervenida por el gobierno y operada bajo supervisión federal hasta que todas las violaciones sean corregidas. ¿Está claro? Don Armando miró a su hijo buscando apoyo, pero don Esteban apartó la mirada. El joven había visto demasiado ese día. Había escuchado los testimonios de trabajadores que habían sangrado por su familia durante generaciones sin recibir nada a cambio, excepto pobreza y dolor. Está claro, dijo don Esteban por su padre. Cuando los inspectores se fueron al atardecer, dejaron a una hacienda transformada. Los peones hablaban abiertamente por primera vez en años, compartiendo sus propias historias de abuso, comparando cicatrices y pérdidas. El miedo que los había mantenido en silencio durante décadas comenzaba a agrietarse. Miguel se sentó en el escalón de su jacal, observando la puesta del sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Teresa le trajo un plato de frijoles y tortillas, más comida de la que había visto en semanas. «Come, mijo. Hoy empezó algo importante». «¿Qué empezó?» «Esperanza», respondió ella simplemente. Algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. En la casa grande, don Armando se servía tequila con manos temblorosas, mirando los documentos que cambiarían para siempre su forma de vida. Y en un santuario a las afueras de Guadalajara, Trueno Dorado pastaba libremente por primera vez en meses, su pata vendada pero su espíritu comenzando a sanar. El precio de la verdad había sido alto, pero el costo del silencio habría sido mucho mayor. El sonido de martillos golpeando clavos había reemplazado al silencio opresivo que antes caracterizaba las mañanas en la hacienda San Cristóbal. Miguel observaba desde la puerta de su jacal, ahora renovado con un techo nuevo de lámina y paredes reforzadas, cómo los albañiles instalaban tuberías de agua corriente en la hilera de viviendas. Era el último día del plazo de 3 meses que los inspectores habían dado a don Armando. «Nunca pensé que vería este día», murmuró Javier, quien se había detenido junto a Miguel, camino a los campos. En su mano sostenía algo que habría sido impensable 3 meses atrás, un contrato de trabajo oficial, con su nombre impreso, especificando salario, horarios, días de descanso y beneficios. Un papel que dice que soy una persona, no solo un par de manos. Todos lo merecían, respondió Miguel, cuya propia situación había cambiado dramáticamente. Ya no trabajaba 12 horas limpiando establos. Ahora asistía a la escuela del pueblo por las mañanas, programa que don Armando había sido forzado a implementar para todos los niños de la hacienda. Por las tardes, trabajaba solo 4 horas en los establos, con supervisión para asegurar que no realizara tareas peligrosas. Teresa apareció en el camino, cargando cubetas vacías. «¡Mira esto!», exclamó con una risa que iluminó su rostro curtido. «Voy a sacar agua de una llave dentro de mi propia casa. Dentro, no del río, no de un pozo comunal, de una llave en mi cocina». La transformación de la hacienda había sido profunda, pero también dolorosa. Don Armando había cumplido con cada punto de la lista de los inspectores, pero su resentimiento era palpable en cada decisión, cada gasto,
cada mejora. Caminaba por su propiedad como un fantasma, evitando el contacto visual con los trabajadores, encerrándose en su despacho durante horas. «Lo está matando por dentro», había comentado don Esteban a Miguel una tarde, cuando el joven patrón había buscado al niño en los establos. La relación entre ellos había evolucionado de manera inesperada. Don Esteban, confrontado con las realidades que siempre había ignorado, había comenzado a ver la hacienda con ojos nuevos. No el dinero, eso puede recuperarlo, es el orgullo. Tu verdad lo destruyó frente a sus iguales. ¿Y tú?, Miguel había preguntado, ¿también te destruyó? Don Esteban había mirado hacia la distancia, hacia los campos donde los peones trabajaban ahora con horarios razonables, con agua fresca disponible, con descansos garantizados. No, me despertó. Hay una diferencia. El periódico El Informador había publicado una serie de 3 artículos sobre la Hacienda San Cristóbal, con fotografías desgarradoras y testimonios de los trabajadores. El último artículo incluía una foto de Miguel de pie junto a la tumba de su padre, el título proclamando «El niño que enfrentó a un imperio». La historia se había esparcido por todo Jalisco, inspirando a trabajadores de otras haciendas a comenzar sus propias demandas por mejores condiciones. Pero no todo eran victorias. 3 haciendas vecinas habían despedido preventivamente a trabajadores problemáticos, temerosos de que la rebelión se esparciera. El abogado Guzmán estaba ocupado con docenas de casos nuevos, documentando abusos que habían estado ocultos durante generaciones. Un sábado por la tarde, don Esteban sorprendió a Miguel con una invitación. «Vamos a Guadalajara. Quiero que veas algo». El viaje de 3 horas terminó en el Santuario de Caballos Retirados, un rancho expansivo en las colinas donde animales que ya no podían trabajar o competir vivían sus últimos años en paz. Cuando Miguel vio a Trueno Dorado pastando en un campo abierto, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. El semental había ganado peso. Su pelaje brillaba saludablemente bajo el sol y aunque cojeaba ligeramente, se movía con una libertad que nunca había tenido en San Cristóbal. Cuando vio a Miguel, trotó hacia la cerca, extendiendo su hocico para ser acariciado. «Hola, muchacho», Miguel susurró, presionando su frente contra la del caballo. «Te ves bien, te ves feliz. Nunca volverá a competir», dijo la directora del santuario, una mujer mayor llamada Patricia Herrera. «Pero vivirá una vida larga y cómoda aquí. Algunos dicen que fue un desperdicio, un caballo tan caro terminando así. Yo digo que finalmente tiene la vida que siempre mereció». Don Esteban observaba la escena con expresión pensativa. «Mi padre pagó 50,000 pesos por este caballo, pero nunca lo valoró realmente, solo lo que representaba: estatus, poder, superioridad. Tú, un niño de 12 años con nada más que tu verdad, le diste más valor a este animal en 3 meses que mi padre en toda su vida». No fue solo por el caballo. Miguel acarició el cuello de Trueno Dorado. «Fue por mi padre, por todos los padres que murieron porque alguien decidió que no valían lo suficiente para ser protegidos». De regreso en la camioneta, don Esteban rompió el silencio. «Voy a tomar control de la hacienda. Mi padre ya no puede continuar. Los médicos dicen que su corazón está débil, pero yo creo que es su espíritu el que se rompió». «¿Y qué vas a hacer diferente?» «Todo», respondió don Esteban con determinación. «Voy a construir una escuela apropiada en la hacienda. Voy a establecer un fondo médico para los trabajadores. Voy a consultar con ustedes sobre las decisiones importantes. No porque la ley me obligue, sino porque es lo correcto». «¿Por qué?». Miguel estudió el perfil del joven. «¿Por qué cambiar ahora?». «Porque tú me enseñaste algo que mi padre nunca pudo.
que el verdadero poder no viene de cuánto puedes dominar, sino de cuánto puedes elevar. Mi padre construyó un imperio sobre espaldas rotas. Yo quiero construir algo que dure porque la gente quiere que dure, no porque no tienen otra opción. Cuando regresaron a San Cristóbal al anochecer, la hacienda parecía diferente. Las luces brillaban en los jacales renovados. El sonido de risas infantiles flotaba en el aire y por primera vez en décadas había música. Alguien había sacado una guitarra y los trabajadores se reunían en el espacio común recién construido, celebrando el fin de la jornada, no con agotamiento, sino con comunidad. Miguel caminó hasta la tumba de su padre en el pequeño cementerio del pueblo. La cruz de madera simple ahora estaba acompañada por flores frescas que Teresa cambiaba cada semana. «Lo hice, papá», susurró, arrodillándose junto a la tumba. «No como planeaste, no como esperabas. Pero tu muerte significó algo, cambió algo. Y ahora todos saben que tu vida valía infinitamente más que cualquier caballo, cualquier cantidad de dinero, cualquier orgullo de hacendado». El viento susurraba entre los árboles, y Miguel juró que podía escuchar la voz de su padre en ese susurro. «Estoy orgulloso de ti, mijo, tan orgulloso. Mañana sería otro día de cambios, de ajustes, de construir un futuro mejor». Pero esta noche Miguel podía descansar sabiendo que había honrado la memoria de su padre de la única manera que importaba, diciendo la verdad sin importar el costo. Un año había pasado desde el día que Miguel enfrentó a don Armando en Guadalajara. El aniversario de la muerte de Tomás Reyes coincidía con la inauguración oficial de la escuela primaria Tomás Reyes, un edificio de adobe reforzado con 3 aulas, una pequeña biblioteca y un patio donde los niños de la hacienda podían jugar sin preocuparse por el trabajo que los esperaba después. La ceremonia era simple, pero significativa. Los trabajadores de San Cristóbal se reunieron junto con representantes del gobierno, el abogado Guzmán, el doctor Morales, y sorprendentemente, más de 20 hacendados de la región que habían comenzado a implementar sus propias reformas después de ver lo que sucedió en San Cristóbal. Don Armando no estaba presente, había sufrido un ataque al corazón 6 meses atrás y ahora permanecía confinado en su mansión, una sombra del hombre que alguna vez gobernó estas tierras con puño de hierro. Don Esteban había asumido completamente el control, y la diferencia era palpable en cada rincón de la propiedad. «Mi padre construyó un imperio», dijo don Esteban durante su discurso inaugural, su voz resonando en el patio lleno. «Pero se requirió de un niño de 12 años para enseñarme que un imperio construido sobre sufrimiento está destinado a caer. Tomás Reyes murió trabajando para mi familia. Miguel Reyes se aseguró de que esa muerte no fuera en vano. Miguel, ahora de 13 años y notablemente más alto, se mantenía junto a Teresa y Javier. Vestía su uniforme escolar limpio, sus manos ya no estaban llenas de callos permanentes y sus ojos habían recuperado algo del brillo juvenil que había perdido aquel terrible día. «Tu padre estaría tan orgulloso», Teresa le susurró, secándose las lágrimas. «No solo por lo que dijiste ese día, sino por quién te has convertido». Después de la ceremonia, Miguel guió a un grupo pequeño hasta el Potrero Norte, donde ahora se erguía un monumento simple, una placa de bronce montada sobre una columna de piedra. Las palabras grabadas eran las que Miguel había escrito personalmente, en memoria de Tomás Reyes y todos los trabajadores que dieron sus vidas construyendo los sueños de otros. Que nunca olvidemos que ninguna posesión, ninguna cantidad de dinero, ningún orgullo vale más que una vida humana. El padre Rodrigo bendijo el monumento mientras los trabajadores se quitaban sus sombreros en señal de respeto.
Muchos lloraban abiertamente, recordando a sus propios familiares perdidos en accidentes evitables, en condiciones peligrosas, en un sistema que los consideraba desechables. Miguel, el abogado Guzmán, se acercó después de la bendición. Quiero que sepas que tu historia ha inspirado cambios en más de 50 haciendas en Jalisco. Hemos ganado casos que establecen precedentes legales. Los trabajadores agrícolas ahora tienen derechos protegidos que no existían hace un año. ¿Pero es suficiente? Miguel miraba hacia los campos donde su padre había trabajado toda su vida. ¿Realmente cambiará algo a largo plazo? El cambio verdadero toma generaciones, respondió Guzmán sabiamente. Pero cada generación debe tener a alguien valiente suficiente para dar el primer paso. Tú fuiste ese alguien para la tuya. Don Esteban se unió a ellos sosteniendo un sobre Manila. Miguel, hay algo que necesito darte. Lo encontré entre los papeles viejos de mi padre. Dentro del sobre había un documento fechado 2 semanas antes de la muerte de Tomás. Un presupuesto detallado para reparar la cerca del Potrero Norte, aprobado pero nunca implementado, porque don Armando decidió que comprar a Trueno Dorado era más importante. 500 pesos. Miguel leyó en voz alta, su voz quebrándose. 500 pesos habrían salvado a mi padre. Lo siento. Don Esteban puso una mano en el hombro del niño. Siento tanto que mi familia te haya causado este dolor. Nada de lo que haga puede devolverle a tu padre, pero te prometo que dedicaré mi vida a asegurarme de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que tú pasaste. Esa noche, Miguel se sentó en el escalón de su jacal, ahora cómodo y seguro, observando las estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. Teresa le había preparado su cena favorita y por primera vez en un año, su estómago estaba lleno y su corazón. Bueno, su corazón todavía dolía. Probablemente siempre lo haría, pero había encontrado una forma de vivir con ese dolor. Doña Refugio se acercó con paso lento, sentándose junto a él con un suspiro. ¿Sabes lo que es un legado, muchacho? Algo que dejas atrás cuando mueres. No solo cuando mueres, ella corrigió. Es lo que haces con la vida que tienes. Tu padre dejó un legado de trabajo duro y sacrificio, pero tú transformaste ese sacrificio en cambio real. Le diste significado a su muerte. A veces me pregunto si valió la pena, Miguel admitió. Todo el miedo, la incertidumbre, no saber si nos echarían a todos a la calle. La justicia siempre vale el miedo. Doña Refugio le dio una palmadita en la mano. Recuérdalo cuando seas mayor, cuando enfrentes tus propias injusticias. La verdad puede doler, puede costar, pero el silencio cuesta mucho más. 2 meses después, Miguel recibió una carta del Santuario de Caballos Retirados. Patricia Herrera escribía que Trueno Dorado había mejorado significativamente, su cojera casi desaparecida, su espíritu completamente restaurado. Incluía una fotografía del semental corriendo libremente en un campo abierto, sin riendas, sin jinete, sin expectativas. Miguel colgó la foto en la pared de su jacal, junto a la única fotografía que tenía de su padre, 2 víctimas del mismo sistema, ambos ahora libres de diferente manera. 5 años después, Miguel Reyes se graduaría de la preparatoria, el primero de su familia en hacerlo. Estudiaría Derecho Laboral en la Universidad de Guadalajara, con una beca completa financiada por un fondo establecido por don Esteban. Eventualmente regresaría a San Cristóbal, no como peón, sino como abogado, representando a trabajadores agrícolas en toda la región. Pero en ese momento, siendo aún un niño de 13 años, con un dolor que nunca desaparecería completamente, Miguel simplemente miraba las estrellas y le hablaba a su padre en susurros. «Lo hice, papá.
Hice que tu vida significara algo. Hice que todos supieran que valías infinitamente más que cualquier caballo, cualquier hacienda, cualquier cantidad de dinero, y seguiré haciéndolo cada día por el resto de mi vida. El viento nocturno susurraba a través de los campos, llevando consigo el aroma de tierra y esperanza. Y en algún lugar de las estrellas sobre Jalisco, Tomás Reyes sonreía, orgulloso del hombre en que su hijo se estaba convirtiendo. Porque al final, el verdadero valor de una vida no se mide en pesos ni en posesiones, sino en las vidas que toca, en los corazones que cambia y en la justicia que inspira. Y ese, el legado de Tomás Reyes, viviría por generaciones. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.